Conciencia Histórica, un podcast de reflexión histórica con enfoque en la historia de México. Miniserie México 2006, capítulo 5, La hora del IFE. Bienvenida, bienvenido a Conciencia Histórica, un espacio de reflexión sobre la historia, los hechos y los procesos con enfoque en la historia de México. Mi nombre es Raimundo Salcedo y en este quinto episodio de la miniserie sobre el 2006 vamos a platicar de los días que siguieron a ese 2 de julio, ese dramático 2 de julio de 2006. Si no has escuchado los episodios anteriores, te sugiero que vayas a escucharlos antes de escuchar este. Comencemos. 3 de julio, lunes, el día después de la jornada electoral. Los resultados del PREP empiezan a ser cada vez más nutridos. El PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares, tiene un sesgo urbano que hace que los resultados de las casillas urbanas lleguen antes que los de las casillas rurales. Pero aún así, en la mañana del 3 de julio ya se había procesado el 90% de las actas y por lo tanto el resultado que comenzaba a mostrarse era más certero, o eso es lo que se suponía. Había cerca de un punto porcentual de diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Este punto porcentual era a favor de Felipe Calderón en el cómputo del PREP. Existió, sin embargo, un archivo de inconsistencias que, al cierre del PREP a las 8 de la noche de ese 3 de julio, acumulaba más de 11,000 actas, esto es, aproximadamente 2.5 millones de votos. Ese archivo de inconsistencias eran actas que, como expliqué en el podcast anterior, tenían algún renglón en blanco, a pesar de que ese resultado hubiera de interpretarse como un 0. Estas actas no estaban contabilizadas en el PREP porque, precisamente al contener una o varias inconsistencias, se consideraba que la información que contenían no era exacta y podía generar falta de certeza en la elección. El archivo de inconsistencias no estaba accesible para quienes ingresaran al PREP y por lo tanto serviría de bandera para descalificar el programa, aduciendo que había más de 3 millones de votos perdidos en el PREP, como lo afirmaría López Obrador. Como hemos visto, eran en realidad 2.5 millones de votos y no estaban perdidos, estaban en el archivo de actas con inconsistencias. Cuando digo que no estaba accesible es que no era de fácil acceso para quienes entraban al sistema del PREP. Esa mañana, los candidatos López Obrador y Felipe Calderón habían salido en los noticieros, ambos para cuestionar el actuar del IFE la noche anterior. López Obrador anticipó parte de lo que ocurriría después. Condicionaba el reconocer los resultados si estos eran justos o legítimos, categorías que están lejos de la cuestión de la legalidad y se acercan más a la moralidad. Felipe Calderón, por su parte, con un lenguaje más institucional, cuestionaba que el IFE hubiera preferido no dar los resultados en la víspera. Preferido, como si no se hubiera acordado desde antes que el IFE no daría los resultados en caso de un empate técnico. Preferido, como si ese empate técnico estadístico no existiera en el conteo rápido. Preferido, como si el candidato ganador de esa elección lo hubiera sido por una abrumadora mayoría. No era el caso. Ambos candidatos descalificaban al árbitro, clara muestra de la inmadurez democrática del país. Ambos hacían oídos sordos a los llamados de responsabilidad. Ambos iguales. El PREP cerró.
Los números contabilizados en las actas sin inconsistencias daban el 36.39% de los votos a Calderón y el 35.34% a López Obrador. Esto es una diferencia de un punto porcentual. Contabilizando las actas con inconsistencias, la diferencia se reducía a 0.62, es decir, casi una tercera parte. Estos resultados propiciaron una ola de declaraciones. Por un lado, Felipe Calderón proclamándose ganador a pesar de que los cómputos distritales no habían comenzado siquiera, y por otro lado, Andrés Manuel López Obrador comenzó a acusar de manipulación de las cifras. Por primera vez, López Obrador habla del recuento de votos. En ese momento, bajo la consigna casilla por casilla, acta por acta. Desconozco si él sabía que un recuento de esa naturaleza era exactamente lo que tendría que ocurrir por ley el miércoles siguiente. En el documental Fraude México 2006, López Obrador manifiesta que la demanda voto por voto, casilla por casilla, surge de la calle, que no fue idea suya. Como muchas cosas, es imposible saber exactamente de dónde surgió esa consigna, pero podemos decir que la idea ya estaba en el aire mientras caía esa tarde de lunes. Por la noche, Roberto Madrazo aceptó su derrota y de esta forma desactivaba la posibilidad de que el PRI se uniera a las acusaciones que planteaba el PRD y los sectores afines a la candidatura de López Obrador. Hasta antes de hacer la investigación para este episodio, nunca me había puesto a pensar en el impacto que pudo tener la suma de Madrazo a las acusaciones de fraude. Nunca lo sabremos, pero sí podemos pensar que hubiera sido mayúsculo. 4 de julio, martes. Comienzan las acusaciones contra el instituto y los cómputos. Luis Carlos Ugalde se reúne por la tarde con los representantes de la coalición por el bien de todos, una reunión en la que pone de manifiesto la idea del recuento total de votos. Sobre la base de acusaciones ciertamente focalizadas a algunas casillas, los representantes de la coalición, entre los que se cuenta a Manuel Camacho Solís y Leonel Cota, solicitan el recuento total de votos. Me detengo un momento a pensar que Manuel Camacho Solís se había negado a un recuento en 1988 y ahora solicitaba un recuento total de votos. Luis Carlos Ugalde pidió a los representantes de la coalición que hicieran una lista de las casillas en las que había habido irregularidades, las que consideraban que debían ser recontadas, obviamente con la razón para poderlo hacer, para poder bajar esta información a los consejos distritales, los que sabrían qué hacer. El día siguiente comenzarían los cómputos distritales y la ley establecía los casos en los que los paquetes electorales habrían de ser abiertos, pero los representantes de la coalición pedían que el Consejo General del IFE instruyera a los consejos distritales para que se reabrieran los paquetes y se hiciera el recuento voto por voto, casilla por casilla. En estricta teoría, el Consejo General del IFE carece de facultades para instruir a los consejos distritales, ya que estos son autónomos. Están conformados por ciudadanos que fueron designados para desempeñar ese puesto sin sesgo partidista y sus decisiones son independientes de lo que decida el Consejo General, que únicamente se limita a certificar la conclusión del cómputo distrital y enviar esos resultados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya sala superior es la encargada de resolver las impugnaciones, si las hubiera, spoiler alert, las hubo y muchas, calificar la elección, hacer el cómputo final y en su caso declarar a un presidente electo. Todo esto, como lo he dicho,
es en estricta teoría y legalidad del funcionamiento del Instituto Federal Electoral. Miércoles 5 de julio de 2006, 7:50 horas, tiempo del centro de México. Los cómputos distritales de la jornada celebrada el domingo anterior están a punto de comenzar. Se sabe que hubo una circular, la 4/2006, en la que la unidad jurídica del IFE indicaba a los consejeros distritales los casos en los que estaban facultados a la apertura de los paquetes electorales para el recuento. Algunos han interpretado esto como una instrucción. Otros han querido ver en esto la imposición de un criterio para la apertura de los paquetes. Aquí vale la pena considerar que, si bien el cómputo distrital tiene como finalidad contar de manera certera los resultados de la elección, el recuento de votos procede cuando existe una duda fundada sobre el resultado de la elección en una determinada casilla y no procede de manera aleatoria o arbitraria. Lo cierto es que en la elección de 2006 la ley electoral era mucho más restrictiva que la que existe actualmente en lo que a la apertura de paquetes se refiere. Por otro lado, estaba el antecedente directo de la elección de gobernador en Tabasco en el año 2000, en la que se abrieron indebidamente muchos paquetes electorales sin justificación legal alguna. Esto aunado a varias irregularidades relacionadas con la intervención del entonces presidente del PRI, curiosamente Roberto Madrazo, en ese momento candidato presidencial, provocaron la anulación de la elección de gobernador en Tabasco en el año 2000. Elección que había ganado el PRI y que, bueno, cuando se volvió a celebrar la elección, al final la ganó el PRI con el mismo candidato. Pero esa es otra historia. A las 8 de la mañana debían iniciar los cómputos distritales, que es, de hecho, el único conteo oficial de los votos. Todo lo que se había hecho en la noche del 2 al 3 de julio tenía únicamente el carácter de preliminar. Los cómputos distritales se realizan de forma que, si existe alguna inconsistencia en las actas o la duda fundada sobre los resultados de una determinada casilla, entonces se puede abrir el paquete y contabilizar nuevamente los votos. Pues bien, el cómputo distrital comenzó y de manera inusitada contó con una serie de impugnaciones y cuestionamientos dentro de los consejos de distritales. Esto es, de hecho, lo que debe suceder en todo cómputo distrital, que de manera ordenada se vayan contando las actas y en caso de discrepancia o duda fundada, se proceda a cotejar y en su caso hacer el recuento de los votos. Y están presentes los representantes de los partidos políticos que pueden en ese momento levantar la mano y decir hay una discrepancia y pedir que se abra el paquete. Estos actos son públicos. No obstante, digo que fue de manera inusitada porque en la elección del año 2000 apenas hubo impugnaciones y solicitudes de recuento, dado el amplio margen que había tenido el candidato ganador. Pero en ese caso, las solicitudes de recuento comenzaron y se generó un interés inusual por el resultado del cómputo distrital. Hay que decir que la mayor parte de las solicitudes de recuento fueron por los representantes de la Coalición por el Bien de Todos, la que postulaba a Andrés Manuel López Obrador. Y esto se hacía en las casillas que eran favorables a Felipe Calderón. Es preciso decir que los resultados de los cómputos distritales van llegando a la sede nacional del Instituto Federal Electoral en la medida en que se van realizando los cómputos de cada casilla, y que por lo tanto es posible medir con precisión qué distritos van más adelantados en el cómputo y cuáles llevan cierto retraso. Unas horas después de iniciado el cómputo, los primeros resultados empezaban a fluir
con una ventaja a favor de Andrés Manuel López Obrador. Una ventaja aproximada del 3%, con apenas el 10% de casillas computadas. Dándose cuenta del inusitado interés que ha despertado en la población el cómputo distrital, el presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, dispuso que se colocara una pantalla a disposición de los medios de comunicación para que se pudiera ver y filmar minuto a minuto el resultado de los cómputos distritales en una gráfica que reflejaba el avance de porcentaje de cada candidato. ¿Por qué se hizo así? Bueno, hay que considerar que los cómputos distritales no habían generado tanta expectación como en 2006, y me atrevo a decir, no volvieron a generar tanta expectación como en 2006, a menos que algo extraordinario suceda ahora en 2024. Pero el instituto no tenía dispuesta una plataforma como la del PREP para hacer públicos los cómputos distritales a través de Internet. En 2012, dada la experiencia de esa elección de 2006, el IFE dispuso que se hiciera un sistema completo para la consulta de cómputos distritales en el que se puede acceder casilla por casilla a los resultados de la elección y ver si hubo recuento. Pero en 2006 estos resultados no se mostraban a través de Internet, dado que nunca se había mostrado de manifiesto la necesidad de hacer pública a través de Internet esta información. El avance de los cómputos distritales continuaba mostrando ventaja a favor de López Obrador, una ventaja que en términos porcentuales se iba reduciendo paulatinamente. Se ha dicho que esto pasó así porque las casillas donde López Obrador tenía mayoría de votos no eran impugnadas por los representantes de la coalición, pero sí eran impugnadas las que resultaban favorables a Felipe Calderón. No sé si se vislumbre en este momento el sesgo que indirectamente se presenta con el cómputo de las casillas. Si las casillas favorables a uno de los candidatos están pasando el cómputo, pero las que son favorables a otro están tardando más en contarse, dado que son impugnadas y se solicitan recuentos que a veces son fundados y proceden legalmente, pero en otros no son procedentes y generan discusiones dentro del Consejo Distrital, lo que empieza a pasar cuando los resultados fluyen es que los resultados globales a favor de uno de los candidatos comienzan a inflarse artificialmente. Es decir, que se están contabilizando primero los votos que son favorables a una tendencia política y esto genera un sesgo. Ojo aquí, no estoy diciendo que de forma deliberada los representantes de la coalición hayan solicitado el recuento para inflar los números de López Obrador. Esto ya es una conclusión que escaparía de los límites de este podcast y la dejo en criterio de nuestros amables e inteligentes oyentes. Apelo a su inteligencia y a su criterio, pero sí podemos explicar de manera lógica y coherente el hecho de que el resultado en una elección tan cerrada apareciera en inicio a favor de López Obrador con un margen relativamente amplio, 3%, y que comenzó a reducirse en la medida que transcurrieron las 31 horas que duró el cómputo distrital de aquella elección. Esa noche, en palabras de Luis Carlos Ugalde, México no durmió. Los titulares del 6 de julio darían cuenta de lo cardíaco de aquellos cómputos porque López Obrador llevaba ventaja frente a Felipe Calderón en el cómputo distrital. Pero lo que los titulares no alcanzaban a reflejar es que esa ventaja se iba reduciendo en la medida que el cómputo avanzaba. Hay una gráfica que se ha difundido con motivo de la elección del 2006, la famosa gráfica espejo, en la que se aprecia la votación a favor de Felipe Calderón aumentar de forma sostenida
en tanto que la de López Obrador disminuye en la misma proporción que la de Calderón aumenta. Aquí parece importante detenerme en un detalle. La gráfica muestra el porcentaje de la elección, no el número de votos en absoluto. Y sí, muestra el progreso del cómputo distrital, esto es, inicia con 0% de casillas computadas y finaliza con el 100% de casillas computadas, y las gráficas pues se cruzan en un determinado momento. Se ha dicho con frecuencia, y no con falta de razón, que una gráfica que muestre la progresión en el cómputo de votos no debería tener correlación entre uno y otro de los candidatos. Esto es, que la gráfica de los votos a favor de Calderón y la de López Obrador deberían comportarse de forma autónoma. Esto es, que las posibilidades de que las gráficas se comporten de manera inversamente proporcional son astronómicas. Esta es una de las más fuertes pretendidas evidencias de que existió un fraude electoral en 2006. Pero, haciendo una sana crítica de fuentes, podemos explicar este escenario si comprendemos que los porcentajes de votación, sobre todo en una elección tan cerrada, sí se moverán de forma casi paralela entre ambos contendientes en la medida que se van contabilizando los votos. Esto es, que si la gráfica hubiese mostrado número de votos, efectivamente estaríamos ante una irregularidad bastante grave, pero la gráfica muestra porcentajes que claramente se van ajustando en la medida que el número de votos computados va aumentando. No obstante, sí que surge la duda sobre por qué la gráfica se cruzó con el 98% de casillas computadas para dar el triunfo a Felipe Calderón. No solo esto, como ya se ha mencionado, las casillas que eran favorables a López Obrador pasaban sin mayor impugnación y entraban al cómputo distrital, pero aquellas que eran favorables a Calderón eran impugnadas por los representantes de la coalición. Ojo, en varios casos fueron impugnadas por razones válidas, pero en otros no. La sesión del Consejo General sobre el corte de los cómputos tendría que tener lugar a las 8 de la noche de ese miércoles. Minutos antes, representantes del PRD se reunieron nuevamente con Ugalde para pedirle por enésima vez que ordenara un recuento total de votos. Ugalde refiere haberles pedido la lista de las casillas en las que se hubiesen detectado irregularidades para hacerla llegar a los consejos distritales. Esa lista nunca le fue entregada. Así, la sesión de las 8 de la noche fue pospuesta hasta la conclusión de los cómputos distritales, dado que un corte del cómputo distrital podría dar la idea de que el resultado allí mencionado sería el definitivo. Pero, como hemos visto, la elección estaba muy cerrada y la diferencia entre el primero y el segundo se iba reduciendo minuto a minuto con los cómputos distritales. En este momento, el primero era López Obrador y el segundo era Felipe Calderón. Las cosas cambiarían horas más tarde. 6 de julio, jueves. La gráfica de resultados porcentuales de la elección presidencial está cerrándose cada vez más entre los dos candidatos y se cruzó finalmente a las 4 horas con 7 minutos de la mañana de ese jueves. Pasarían aún varias horas antes de que el resultado final del cómputo distrital se conociera. De hecho, los cómputos distritales duraron poco más de 31 horas, hasta pasadas las 3 de la tarde del jueves 6 de julio. El resultado del cómputo distrital arrojó 15 millones de votos casi cerrados a favor de Felipe Calderón y 14.756.000 a favor de Andrés Manuel López Obrador.
Cantidades que de hecho son las que puede uno consultar en Wikipedia, por ejemplo, pero que debo decir no son las cifras definitivas de aquella elección. Y es que, una vez concluido el cómputo distrital en cada uno de los 300 distritos electorales del país, los partidos políticos y coaliciones pueden impugnar la validez de los resultados y de los cómputos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cabe decir que en caso de que el cómputo distrital se hubiese efectuado con irregularidades, es la Sala Superior de este Tribunal Electoral quien en única instancia y a través de los recursos legales puede purgar esta situación, siempre a instancia del partido político afectado. Es decir, que el Tribunal Electoral no actúa motu propio, sino que únicamente lo hace cuando el partido político afectado hace valer de la forma legal que procede y cumpliendo ciertos requisitos legales. Así, ni tarda ni perezosa, la Coalición por el Bien de Todos inició 375 juicios de inconformidad en contra del cómputo de la elección presidencial en 230 de los 300 distritos electorales. Como abogado, aunque no experto en la materia electoral, debo decir aquí que encuentro el primer error jurídico por parte de la coalición, ya que si el objetivo era lograr el recuento de todas las casillas, era necesario haber impugnado el cómputo de, bueno, los 300 distritos electorales. Todo esto sucedía en el papel, al margen de lo que pasaba en la calle, porque durante los siguientes días y semanas, las calles de la Ciudad de México y las principales plazas públicas del país se convertirían en el escenario de las demandas populares, de la inconformidad que planteaba un amplio sector de la población contra los resultados de aquella elección. La percepción cada vez más generalizada de que había fraude electoral. Pero eso lo platicaremos en el próximo episodio del podcast Conciencia Histórica. Y bien, esto ha sido todo por ahora. Quiero agradecerte por haber escuchado hasta el final de este episodio. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, regálame tu like, créeme que me ayuda bastante. Y también puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este episodio. También puedes contestar a la pregunta que se encuentra en Spotify y rankear este podcast. También nos ayuda bastante. Muchas gracias y hasta la próxima.